Hola, mi nombre es Vanessa Ramírez, estudio Administración y Marketing en la UPC. Hoy día vamos a hablar de qué elementos de los equipos exitosos ven en el grupo de rescate de Chavín de Huántar. Para entender primero el tema, la operación Chavín de Huántar fue una operación militar que el gobierno del Perú llevó a cabo en abril de 1997 para rescatar a los 72 rehenes cautivos por el MRTA en una residencia del embajador de Japón en Lima. El proceso que siguió el grupo de rescate Chavín de Huántar fue primero comenzando con un propósito común, que era el poder rescatar a los 72 rehenes cautivos en la residencia del embajador de Japón con vida y lograr la rendición del MRTA. Seguido por unas metas específicas que se trazaron, que fue el comenzar a trabajar con los planos de la residencia del embajador para poder armar un plan de rescate. Hubo ensayos de reales en una réplica construida de la misma residencia del embajador. La dialogación con personas del RMTA era parte del encubrimiento que el gobierno estaba ideando para sacar a los rehenes de la residencia. Era armar un plan en segundo plano a la dialogación que se estaba haciendo con las personas del MRTA, siendo así prolongado por un tiempo de 128 días posibles para poder lograr la operación correcta. Tomar el asalto de la embajada y lograr la operación sea lo mejor organizado en poco tiempo para no exponer a los rehenes a graves peligros, y cada comando tenía la obligación de cumplir con su misión, que estaba de acuerdo al plan para no generar dificultades en la ejecución de este plan. En cuanto a la eficacia del equipo, se logró rescatar a los 72 rehenes que estaban en la residencia del embajador de Japón, pero con algunas complicaciones. Murió un rehén y 2 comandos del ejército peruano. Los 14 participantes del MRTA que estaban en la residencia también murieron en combate. Los rehenes liberados recibieron atención médica después de haber sido rescatados, y la celebración de la liberación de los rehenes fue mucho de qué hablar para los peruanos. Es decir, en los 128 días que los rehenes estuvieron en cautiverio en la residencia del embajador de Japón, todo, toda la prensa del mundo, acompañados de las prensas limeñas, también estuvieron afuera de la residencia del embajador para saber todo tipo de noticias nuevas que podían lograr ver, que podían escuchar. Y es así de que la operación de Chavín de Huántar fue una operación que fue muy planeada, porque en un principio se trató de simplemente entrar a la residencia y poder rescatar a las personas, porque el MRTA comenzó a soltar a diferentes cantidades de rehenes con el pasar de las horas. Al principio pasó 1 hora para poder rescatar a las mujeres, y a los ancianos fueron liberados en 1 hora después de haber sido los rehenes haber sido secuestrados en la misma residencia, los cuales las mujeres fueron, y los ancianos, como dije anteriormente, fueron los liberados primero. Luego de ahí se comenzaron a liberar pequeños grupos de personas que tenían otro tipo de mandatos fuera del país, como el uruguayo, y también hubo dialogaciones con otros países, debido a que varios embajadores de otros países estaban dentro de la misma casa del embajador de Japón. Es así que los elementos que hemos mencionado anteriormente fueron precisos para poder lograr el éxito de este rescate gracias al grupo de Chavín de Huántar. Y de esos elementos que el equipo exitoso del grupo de rescate Chavín de Huántar logró, se pudo rescatar a los 72 personas que fueron recluidas dentro de la casa del embajador de Japón, ubicado en San Isidro, en Lima, Perú. Hubo también niveles de conflictos por el hecho de que el ejército y las telecomunicaciones, los medios de comunicación, mejor dicho, estaban muy metidos en el tema, por los cuales el usar los medios de comunicación era una forma muy abierta de hacer llegar la información a todo el mundo, incluidas las personas que estaban del MRTA, utilizando los rehenes dentro de la casa del embajador, por lo cual este tipo de información a la mano era de muy mala utilidad. No debió haber sido muy público el tema de dar noticias cada rato sobre el tema, dado que supuestamente el gobierno quería lograr el rescate de una forma rápida, eficiente y sin que hubiera heridos o muertos dentro de los rehenes. Otro nivel de complicación también fue el hecho de que el ejército tuvo que tener un plan de preparación por 128 días, por lo cual la prolongación de los días también hizo de que los rehenes simplemente no tuvieran ese tipo de cuidados de salud, porque la Cruz Roja también estuvo intervenido dentro de esto.
Dentro del documental se pudo ver de que la Cruz Roja estuvo interviniendo bastante entre la dialogación con los rehenes y la MRTA como parte de un intermediario entre el gobierno y el MRTA para poder llevar medicamentos, alimentos a los rehenes, porque estuvieron recluidos bastantes días dentro de esa casa sin comunicación, sin poder hablar con personas del exterior, simplemente estaban recluidos dentro de esa casa. Y también se sabía muy poco sobre cómo estaban los rehenes. Viendo el documental se pudo saber de que los rehenes también no habían sido tratados de mala forma, no fueron extorsionados, tampoco no hubo ninguna complicación entre alguno de ellos, no es que había peleas o algo. Fueron tratados de buena forma, pero las condiciones en las cuales estuvieron no fueron las ideales, ya que eran 72 personas. En un principio eran más de 72 personas recluidas dentro de una casa que no tenía la capacidad exacta para poder sobrellevar a este número de personas en una casa. Al reducirse a 72 personas, igual las condiciones de la casa ya no eran las mismas, no estaban en unas condiciones ambientales buenas, no tenían la limpieza, no tenían agua, tampoco no tenían luz. Se le pidió al gobierno que por favor el presidente, que en ese entonces era Fujimori, Alberto Fujimori, pudiera poner luz y agua en la residencia para poder ellos tener cómo alimentarse, cómo poder bañarse, cómo poder usar sus recursos personales, esos recursos que uno necesita como ser humano. Y en cuanto a la pereza social, que era ese rendimiento colectivo e individual, como estuvimos hablando, el grupo de rescate Chavín de Huántar estuvo muy bien preparado. Tuvieron bastantes días para poder prepararse. En total fueron 3 meses, casi aproximadamente. 3 a 4 meses fueron los cuales tuvieron que... Su rendimiento colectivo fue lo mejor, aun cuando hubieron 3 muertes involucradas, pero pudieron salvar a los rehenes, a todos los rehenes, sin dificultades, aun cuando tuvieron que utilizar explosivos y varios utensilios militares. En cuanto al individual, cada persona dentro del operativo Chavín de Huántar tuvo que actuar de forma individual, aun cuando actuaban también de forma grupal, y tenían el mismo propósito. Lo bueno de este grupo de rescate es que tuvo en la mente siempre el propósito de poder rescatar a los 72 rehenes cautivos en la residencia del embajador con vida y sin ninguna complicación, y en el caso hubiera una complicación, tratar de actuar al instante ante este tipo de complicación. Gracias.